La historia comienza con Kim Hye-in narrando que su vida siempre fue muy diferente a la de aquellos niños ricos que nacieron prácticamente con todo resuelto, admitiendo que envidia a los chicos de las familias adineradas, pero no precisamente por el dinero que poseen, sino porque tuvieron la suerte de nacer dentro de esas familias, presentándonos la Escuela Secundaria Internacional Cheongdam, donde estudian los hijos y descendientes de algunas de las familias más poderosas de Corea del Sur. Para ellos, gastar grandes cantidades de dinero parece algo completamente normal, pues están acostumbrados a vivir rodeados de lujos. Entre ellos se encuentra Baek Jina, hija del presidente Baek Yu-won. Ella se encuentra en la sala de interrogatorios del Comité de Violencia Escolar. El representante del comité cuestiona por un documento enviado por su padre, en el que solicita que la escuela retire los cargos de violencia en su contra. El representante está decidido a castigarla y asegura tener suficientes pruebas para hacerlo. Sin embargo, justo cuando está a punto de tomar una decisión, un gran número de estudiantes irrumpe en la sala. Para sorpresa del representante, los alumnos comienzan a culparse entre ellos y aseguran que ellos fueron los responsables de estar molestando a aquellas personas, intentando proteger a Jen. Ella, lejos de mostrar preocupación, intenta incluso sobornarlo. Le ofrece conseguirle una computadora portátil nueva de la empresa de su padre y deja claro que estudiar en una escuela tan prestigiosa considera que prácticamente pertenece a la realeza. Mientras eso sucede, Hye-in continúa narrando que detesta a la gente de clase alta. Sin embargo, la ironía es evidente cuando entra precisamente a la escuela secundaria Cheongdam, confesando que en el fondo quería convertirse en alguien como Jina. De alguna manera había logrado ingresar. Pero para entender cómo fue que llegó hasta allí, tenemos que retroceder unos meses atrás. Hye-in todavía estudia en el Instituto Femenino Sunwoo. Busca distintas formas de ganar dinero. Una de ellas es trabajar como tutora particular de un estudiante de una familia adinerada. Cuando llega a la enorme casa, Hye-in queda completamente impresionada por la decoración y el lujo del lugar. Y poco después, la madre de Kang Na-yeon comienza a entrevistarla para el puesto de tutora. Sin embargo, Hye-in estaba ocultando algo. Para conseguir el trabajo, presentó el documento de identidad de su amiga Sunjo y miente diciendo que es estudiante universitaria, cuando en realidad todavía está en la secundaria. La madre de Na-yeon le explica que su hija necesita aprobar el examen de ingreso, porque después de terminar la secundaria, pretende matricularse en el Instituto Internacional de Cheongdam. Pero en ese momento, Hye-in descubre que la mujer tiene una visión bastante particular sobre la educación. Según ella, las calificaciones realmente no son tan importantes para alguien que pretende entrar en Cheongdam, porque la escuela está destinada principalmente a estudiantes provenientes de familias muy adineradas, dejando ver su superficialidad. Después de que la entrevista termina, ella no pierde tiempo y regresa corriendo a la tienda de conveniencia donde también trabaja a tiempo parcial. Allí le espera Sunjo y las dos amigas aprovechan para conversar. Aunque Sunjo es mayor que Hye-in, tiene muchas dificultades con los estudios y depende constantemente de ella para poder avanzar académicamente, pero Hye-in no la tiene fácil. La presión de la escuela comienza a hacerse evidente. Estudia hasta el punto de sufrir hemorragias nasales, pero sus esfuerzos no son suficientes para evitar que reciba una mala noticia. Su profesor la llama y le informa que su beca tendrá que ser entregada a otro estudiante cuya situación económica es todavía peor. El profesor considera que Hye-in tiene mayores posibilidades de conseguir dinero por su cuenta y espera que pueda conseguir el dinero necesario para participar en el programa de intercambio en Nueva Zelanda, siendo este 3,5 millones de wones, lo cual es bastante. Hye-in queda completamente desanimada. No puede evitar sentirse frustrada porque desde la perspectiva de los demás, su situación económica parece ser lo suficientemente buena como para no necesitar ayuda. Y al salir de la oficina, sus compañeras le preguntan por el viaje de Nueva Zelanda, a lo que ella le responde que decidió no ir, ocultando la verdadera razón. Esa noche, de regreso en casa, Hye-in reflexiona sobre su situación familiar. Comprende que por mucho que se esfuerce, su realidad económica es lo que le impide cumplir sus planes. Al día siguiente, vuelve a la casa de Na-yeon para darle clases particulares, pero una vez más queda claro que Na-yeon no tiene ningún interés en estudiar. En lugar de concentrarse en sus lecciones, prefiere tomarse fotos con sus costosos bolsos de diseñador. Hye-in queda completamente sorprendida cuando descubre cuánto cuestan. Uno de los bolsos vale 3 millones de wones y el otro nada más ni nada menos que 5 millones. Pero Na-yeon no le toma importancia al precio. Aquello molesta a Hye-in. Al ver semejante cantidad de dinero desperdiciada en un solo bolso, ella piensa que uno de ellos podría haber pagado perfectamente todo lo necesario para su intercambio a Nueva Zelanda. Incluso le menciona directamente a Na-yeon que gastar tanto dinero en bolsos y ropa es un desperdicio. Entonces Na-yeon decide divertirse un poco a costa de su tutora. Le ofrece uno de los bolsos. Hye-in se queda sorprendida y a la vez dudosa, pero al final termina aceptándolo, ya que sería una oportunidad perfecta. Si consigue el bolso, podría venderlo y utilizar el dinero para pagar su programa de intercambio. Sin embargo, justo cuando está a punto de tomarlo, Na-yeon se lo arrebata de las manos, burlándose de que haya olvidado algo tan básico, como que un bolso de ese precio no se regala así como así. También se burla de ella, por intentar aprovecharse de los objetos de los ricos, y deja claro que tiene cierto desprecio por las personas pobres como Hye-in. Y después de humillarla, simplemente se va. Esa noche, Hye-in se vuelve a encontrar con Sunjo. Las dos hablan sobre lo injusta que puede ser la vida y durante la conversación
conversación, Sung-ho le cuenta a Hye-in la historia de una chica de su clase. Al día siguiente, Hye-in regresa nuevamente a casa de Na-yeon para darle su clase particular, pero la ama de llaves le dice que ella llegará un poco tarde, pidiéndole que espere en la habitación. Pero pasa un rato y Hye-in comienza a aburrirse. Entonces su curiosidad hace que empiece a observar todo lo que hay dentro de la habitación, hasta que sus ojos se centran en aquel bolso de diseñador. Hye-in no puede resistirse y lo termina tomando. Se lo coloca y comienza a posar frente al espejo mientras se toma fotografías. Después de todo, nadie parece importarle que esté allí. Hye-in termina publicando una de esas fotos, pero cuando escucha que Na-yeon está llegando rápidamente lo vuelve a colocar en su lugar y actúa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la fotografía ya estaba en línea. Al día siguiente, sus compañeras se enteran de que Hye-in había solicitado una beca para participar en el programa de intercambio a Nueva Zelanda. Un estudiante incluso la acusa de haber mentido sobre su situación económica. Hye-in lo niega inmediatamente, pero poco después corre al baño de las chicas y descubre algo que la pone todavía más nerviosa. Su publicación de Instagram estaba recibiendo una enorme cantidad de me gustas y comentarios. Todos estaban convencidos de que Hye-in es rica, ya que aparece posando con un bolso de diseñador cuyo valor alcanza los 5 millones de wones. Sus compañeras no tardan en confrontarla. Quieren saber de dónde sacó semejante bolso y le exigen una explicación. A lo que yo me pregunto, ¿por qué tener que dar explicaciones cuando sinceramente no tienes por qué hacerlo? Aunque claro, en un país donde las apariencias importan bastante, la presión social es mucha. Encontrándose contra la pared, en lugar de admitir la verdad, decide inventar una mentira. Así empieza a llegar cada vez más temprano a la casa de Na-yeon y aprovecha el tiempo para tomarse fotos con sus accesorios, su ropa y todos los objetos de lujo que encuentra. Después publica las imágenes y se comienza a construir una identidad frente a sus compañeras. Cuando las chicas le preguntan por su vida, ella le dice que es rica, dejando ver que lo que comenzó con una simple fotografía se volvió en algo mucho más grande. Por otro lado, en la escuela internacional de Cheongdam, los secuaces de Jenna estaban molestando a varios estudiantes de la familia más humildes. Los chicos intentan descubrir quién fue el responsable de denunciar a Jenna, pero no consiguen absolutamente nada. Jenna entonces les termina llamando la atención a sus ayudantes debido a que no han sido capaces de lograr nada. Para ella, haber fallado significa que no fueron de ninguna utilidad, y como castigo les ordena que salten a la piscina. Después de eso, Jenna se acerca a uno de los estudiantes que cuestionó el por qué los molestaban. Ella le deja claro que desde su perspectiva, el único error que cometieron fue haber nacido en familias pobres. Mientras tanto, Hye-in continúa construyendo su nueva identidad. Utiliza la ropa y los accesorios de Na-yeon para aparentar pertenecer a una familia adinerada. En la escuela, sus amigas le preguntan por los zapatos que aparecen en su fotografía. No entienden por qué nunca los lleva a la escuela. La pregunta hace que Hye-in recuerde la conversación que tuvo con Sung-ho en la tienda de conveniencia. Aquella noche, ella le había contado la historia de una chica de su clase que pertenece a una familia adinerada. La joven solía llegar a la escuela en un Mercedes y vestía ropa y zapatos extremadamente caros. Pero según Sung-ho, ella aseguraba que nunca recibía dinero directamente de sus padres. Decía que trabajaba a tiempo parcial para ganarse su propio dinero. También afirmaba que únicamente utilizaba la casa, el automóvil y los regalos que sus padres le daban porque como padres era su responsabilidad mantener a sus hijos. Incluso explicaba que solo utilizaba el auto familiar hasta que pudiera comprarse el suyo. Hye-in decide utilizar exactamente la misma historia para mantener su mentira. Les cuenta a sus amigas que sus padres son ricos, pero que ella prefiere ganarse su propio dinero. También les explica que no quiere arriesgarse a dañar o perder los costosos regalos que sus padres le han dado. Sus amigas quedan impresionadas ante eso, sugiriéndole que incluso podría convertirse en influencer, comentándole que podría ganar entre 3 y 4 millones de wones al mes, pero primero debería de conseguir 10.000 seguidores, y aquella idea comienza a llamar la atención de Hye-in. Mientras tanto, en Cheongdam, mientras la profesora daba clases de inglés, termina llamando la atención de Jenna, después de descubrir que se quedó dormida durante la clase. Jenna, molesta por la actitud de la nueva profesora, demuestra que no está dispuesta a dejarse intimidar. Cuando la profesora le pide que repita una frase, Jenna lo hace, recitándola con una pronunciación incluso mejor a la de ella, para después de eso advertirle que nadie se mete con ella dentro de la escuela. Por otro lado, Hye-in llega temprano a casa de Na-yeon. La madre le pregunta el por qué llegó tan temprano, pero Hye-in le explica que está preparando las cosas para la clase. Así, una vez que consigue quedarse sola en la habitación de Na-yeon, Hye-in comienza nuevamente a probarse la ropa y a volver a tomarse fotografías. Pero mientras se toma las fotos para Instagram, se pregunta cuánto tiempo tendrá que esperar antes de poder comenzar a ganar dinero con sus publicaciones. Y después, su curiosidad la vuelve a llevar demasiado lejos. Hye-in comienza a recorrer la casa y termina entrando en el armario de la madre de Na-yeon. Allí encuentra algo que llama inmediatamente su atención: el nuevo uniforme escolar de Na-yeon. Hye-in se sorprende y le pregunta a la ama de llaves por qué la madre
de Nayeon compró el uniforme antes de que su hija siquiera hubiera aprobado el examen de ingreso. La respuesta la deja todavía más sorprendida. La ama de llaves le asegura que Nayeon irá a Cheongdam incluso si no consigue aprobar el examen de admisión. Es entonces que Hyein aprovecha un momento de distracción para escabullirse sin que la mujer la vea. Luego lleva el uniforme hasta la habitación de Nayeon y se lo termina probando. Una vez vestida, vuelve a hacer lo mismo que ya se le ha convertido una costumbre. Saca su teléfono y comienza a tomarse fotografías con el uniforme de Cheongdam. Pero poco después, Nayeon regresa de la escuela. Lo primero que hace es preguntarle al ama de llaves dónde está su uniforme. Comienza a buscarlo, pero se da cuenta que no estaba allí. Mientras tanto, Hyein tiene un problema mucho mayor. El uniforme es demasiado ajustado y no consigue quitárselo. Al escuchar que alguien se acerca, entra en pánico y termina escondiéndose debajo de la cama. Nayeon entra en la habitación y durante la búsqueda encuentra el teléfono de Hyein. Al revisarlo descubre las fotografías que ha estado publicando en Instagram. La reacción es inmediata. Se enfurece al descubrir que Hyein ha estado utilizando sus pertenencias para fingir que es rica. Y también termina descubriendo que ha utilizado una identidad falsa. Sin más opción, Hyein sale. Se disculpa sinceramente e incluso se ofrece a renunciar inmediatamente a su trabajo. Pero antes de marcharse, le ruega a Nayeon que no le diga nada a su madre. Ella acepta guardar el secreto. Sin embargo, deja claro que ella deberá recompensarlo por lo que hizo. Y así comienza el verdadero problema. Nayeon empieza a aprovecharse de la situación y obliga a Hyein a realizar diferentes tareas y recados para ella. Y Hyein termina involucrando también a Sunho. Le obliga a ayudarla a hacer las tareas de Nayeon. Pero poco a poco la situación empeora. Hyein deja de ser la tutora de Nayeon y termina convirtiéndose prácticamente en su asistente personal. Nayeon incluso lo utiliza para hacer las tareas de su amiga. Hyein protesta porque necesita estudiar para sus exámenes finales. Sin embargo, Nayeon vuelve a utilizar su secreto en su contra. La amenaza de contarle todo a su madre si no hace lo que le pide. Así, Hyein no tiene más remedio que continuar obedeciendo. Aún así, Nayeon finalmente le revela que todo terminará después de la entrevista del día siguiente. Pero al día siguiente, apenas unas horas antes de que comiencen sus exámenes finales, Hyein recibe la llamada de Nayeon, completamente devastada. Le explica que olvidó su ensayo en casa y que necesita tenerlo antes de la entrevista, ya que no recuerda nada. Hyein intenta explicarle que tiene que presentar su examen, pero Nayeon lleva la situación al extremo, diciéndole que acabará con todos si ella no la ayuda. Hyein entra en pánico y finalmente decide faltar a clases y sacrificar sus exámenes para ayudarla. Va hasta la casa de Nayeon y consigue el ensayo. Sin embargo, cuando llega a la escuela, escucha una conversación que cambia por completo la situación. Nayeon está hablando con sus amigas y todas estaban burlando de Hyein. Nayeon asegura que hizo que Hyein perdiera su examen por algo que, según ella, ni siquiera necesitaba. Es entonces cuando Hyein finalmente se acerca y le entrega el documento. Pero Nayeon ni siquiera muestra gratitud. Después toma el ensayo y lo termina tirando a la basura. Hyein queda completamente destrozada. Todo lo que sacrificó, todo el esfuerzo que hizo y hasta sus exámenes finales quedaron en nada. Desesperada va al baño y rompe a llorar al descubrir que ya no le permiten presentar su examen final. Mientras se encuentra allí, una chica de una familia humilde se acerca para ayudarla, pero Hyein pronto descubre que ella también había sido víctima de otros estudiantes de Cheongdam. Antes de marcharse, decide hacer algo. Así que se dirige directamente a la entrevista de Nayeon y le interrumpe delante de todos. Sin pensarlo dos veces, le arroja un balde de agua encima. Nayeon queda completamente en shock y Hyein finalmente se enfrenta a ella, diciéndole que antes de estudiar en Cheongdam, debería de empezar en mejorar su propio carácter. Así, volvemos nuevamente al momento de la piscina en Cheongdam. Uno de los estudiantes que había sido molestado termina cansándose de todo y abandona la escuela. Intenta detenerlo diciéndole que debería de aguantar, pero el chico toma una decisión. Le explica que la escuela simplemente no está hecha para estudiantes pobres como ellos. Antes de marcharse, solo le pide a Hae-in que intente sobrevivir hasta graduarse. Pero entonces descubrimos la verdad. Hae-in fue quien hizo la denuncia contra Yena. Pero como era de esperarse debido al estatus económico de Yena, ninguno de la institución lo vio importante. Y es así como volvemos al momento en el baño. Justo cuando llevaba el balde de agua, conoce a Yena, preguntándole dónde se encontraba el lugar donde se estaban haciendo la entrevista. Pero Yena simplemente pasó de ella. Mientras tanto, otro estudiante llamado Do-yeon se encuentra con So-mang en la azotea. So-mang se burla de él por ser un niño rico y le comenta que él está allí haciendo voluntariado, porque lo descubrieron fumando y lo obligaron a cumplir con ese castigo. Do-yeon no parece interesado en seguir escuchándolo. En lugar de responder, llama a seguridad y les informa que So-mang se encontraba en la azotea. Después de eso se marcha. So-mang, al darse cuenta de que podría ser descubierto, corre de regreso a donde estaba. Y justo en ese momento, cuando estaba discutiendo con uno de sus compañeros, Hyein aparece cargando el balde lleno de agua.
Cansada, solo pregunta dónde se están realizando las entrevistas de selección. Song-man le informa dónde es, llamando su atención. Y es justo en ese momento cuando Hye-in termina entrando al aula y le vacía todo el contenido a Na-yeon. La situación provoca un enorme alboroto. Así, minutos después, la madre de Na-yeon llega furiosa y comienza a golpear a Hye-in. El caos termina provocando una decisión drástica por parte del director. Na-yeon es expulsada y además queda vetada de la escuela, debido a todo el escándalo que provocó. La madre no está dispuesta a dejar las cosas así, está decidida a darle una lección a Hye-in. Y así, unos días, el profesor le informa que le están demandando por haber utilizado una identificación falsa para conseguir el trabajo como tutora de Na-yeon. Hye-in queda completamente frustrada. No puede creer que después de todo lo que hizo, Na-yeon, ella sea quien termine pagando las consecuencias, siendo una clara evidencia de que la vida no es justa y el dinero normalmente es el quien tiene el poder. Pero la situación está lejos de mejorar, ya que sus propios compañeros de la escuela comienzan a hablar mal de ella. Todo descubre que Hye-in mintió sobre su supuesta riqueza y comienzan a burlarse por haber fingido ser alguien que no era. Mientras tanto, en Cheongdam, las amigas de Yena descubren algo todavía más interesante: aquella fotografía de Hye-in, donde estaba utilizando el uniforme de la escuela. La imagen llama inmediatamente la atención, pero justo en ese momento Hye-in decide desactivar su cuenta en Instagram y abandonar la escuela. Tiene un nuevo objetivo: quiere hablar directamente con Ji-seo, el director de la escuela de Cheongdam. Ya reunida con él, se disculpa por todo lo ocurrido y reconoce que cometió un error. Pero el director no muestra ninguna intención de ayudarla, simplemente le dice que no puede hacer nada al respecto. Hye-in intenta razonar con él, le explica que Na-yeon desea estudiar allí y que todo podría solucionarse si le permite regresar. Pero el director es tajante. Según él, no ganará absolutamente nada matriculando a otra niña rica en la escuela, ya que está llena de estudiantes adinerados. Para él, así es la vida. La escuela debe mantener su prestigio y su posición, y no está dispuesto a sacrificarlo por alguien que no tiene dinero como ella. Finalmente, el director se deshace de Hye-in. Antes de salir, ella le comenta al asistente que necesita ir al baño. Una vez allí, ella no puede contenerse, rompe a llorar, pero entonces descubre que no estaba sola. Song-man estaba escondido allí ya que estaba fumando. Empiezan una pequeña pelea, pero al final todo se tranquiliza. Allí conversan durante un rato y descubre que ese baño prácticamente ya no se utiliza. Song-man le explica que dejó de utilizarse después de que un estudiante diera luz allí, pero Hye-in solo quiere regresar a casa, aunque en medio del camino se le ocurre otra idea. Vuelve a escabullirse con la ayuda de Song-man para poder tener otra oportunidad de hablar con el director. Así pasan las horas. Song-man se da cuenta que debió de haberle contado que el director a veces tomaba otro auto, y así sucede. Hye-in se queda dormida, y al darse cuenta, el único auto en el estacionamiento era el del director. Había tomado otro. Finalmente, Hye-in se dispone a marcharse, pero justo cuando está a punto de hacerlo, escucha un fuerte ruido que la termina asustando, y justo en ese momento descubre a un estudiante que acababa de caer, resultando ser Hye-in. Hye-in se queda paralizada, mira hacia arriba intentando descubrir qué fue lo que pasó. En otro lugar, Ji-seo recibe la llamada donde le informan sobre lo ocurrido en la escuela. El señor Lee le explica que el estudiante que cayó del edificio no estaba solo, hay un testigo. Ji-seo simplemente le dice que se encargará de todo. Mientras tanto, Hye-in permanece en el hospital completamente alterada después de todo lo ocurrido. La situación la supera por completo. Llora desconsoladamente mientras los policías comienzan a interrogarla sobre el accidente. Así, más tarde, cuando Hye-in finalmente regresa a casa, se encuentra con una visita inesperada. La madre de Na-yeon le está esperando afuera. Pero para la sorpresa de Hye-in, la mujer no llega amenazante, sino todo lo contrario. Le pide que ayude a Na-yeon a entrar a la escuela. Hye-in queda completamente confundida. No entiende por qué ahora le está pidiendo ayuda después de todo lo ocurrido. Pero la madre insiste. Le explica que su hija necesita su ayuda para conseguir entrar en la escuela, especialmente porque Hye-in pronto tendrá oportunidad de ingresar allí, repitiéndole que a pesar del dinero también necesita tener contactos, y para convencerle le entrega un obsequio. Minutos después, cuando Hye-in finalmente entra a la casa, su padre le llama la atención por no haberse comunicado, pero Hye-in está demasiado cansada, simplemente lo evita, encerrándose en su habitación, y allí recibe otra llamada, resultando ser Ji-seo. Él ha intentado comunicarse repetidamente con ella, así entrada la noche, ella decide acudir nuevamente a la escuela para encontrarse con él. Mientras tanto, Hye-in continúa luchando por su vida en la UCI. La situación también afecta a Do-hyun. Solo se encontraba observando la escena, como si intentara descubrir la verdad. Song-man lo observa desde lejos mientras se encontraba dando un recorrido por la escuela a una estudiante nueva. Sin embargo, se aburre y decide darle un consejo en lugar del recorrido. Le explica cómo funciona la jerarquía social dentro de Cheongdam. Le habla de Yena y de cómo prácticamente es considerada la reina de la escuela. También le explica que Yena puede enfrentarse a los demás estudiantes con tanta libertad porque es hija de uno de los miembros del consejo escolar. La nueva estudiante intenta defender su posición y comenta que su padre tiene un consultorio de cirugía plástica. Pero Song-man le explica que al haber pasado tanto tiempo en el extranjero, todavía no comprende cómo funcionan las cosas allí. Tener un padre con un consultorio de cirugía plástica puede parecer importante fuera de Cheongdam,
pero dentro de la escuela ese rango apenas le permitirá sobrevivir. Por otro lado, Hseo se hace de la vista gorda mientras molestan a otro estudiante, dejando ver que los estudiantes becados en realidad no le importan. Sin embargo, su hijo Do-hyun descubre algo que cambia completamente la situación. Hseo está a punto de admitir a una nueva estudiante becada después del accidente de Hae, y ese estudiante es nada más y nada menos que Hye. Mientras estaban dando unas clases acerca de cómo lidiar con la presión que existe dentro de la escuela, Jenna no parece nada interesada. La heredera comienza a cuestionar el sentido de aquella clase y deja claro que no considera que le sirva de nada. Finalmente se levanta y abandona el aula sin siquiera molestarse en disculparse. Así, al día siguiente, Hye se encontraba recogiendo sus pertenencias porque está a punto de marcharse. Pero antes de que pueda salir, una de sus compañeras le dice lo que piensa. Le explica que no se ganó el rechazo de todos simplemente por haber mentido. Lo que realmente les molestó fue descubrir que se avergonzaba de ser pobre. La chica reconoce que ella tampoco pertenece a una familia acomodada, pero asegura que eso jamás le ha dado vergüenza. Sin embargo, Hye no está interesada en escucharla, simplemente le responde que nadie le preguntó. Y después de eso, abandona el salón. Allí, poco después, el resto de las estudiantes descubre la noticia que Hye había sido trasladada a Cheongdam. Esa noche, después de terminar su trabajo de medio tiempo, Hye se encuentra con Sunho. Le cuenta todo acerca del patrocinio benéfico que recibió y lo emocionada que está por tener finalmente la oportunidad de darle un giro a su vida. Sin embargo, Hye decide ocultar la verdadera razón por la cual la escuela decidió otorgarle la beca. No quiere hablar sobre Hae ni sobre el accidente. Para cambiar de tema, invita a Sunho a cenar. Así, a la mañana siguiente, Hye recibe en su casa un paquete muy especial, tratándose del uniforme personalizado de la escuela. Hye se lo prueba y queda maravillada, pero todavía necesita algo más. Decide ir de compras para conseguir unos zapatos que combinen. Y para conseguirlo, utiliza parte del dinero que había ahorrando trabajando. Aunque los zapatos son bastante caros, Hye está convencida de que vale la pena el esfuerzo. Después de todo, está a punto de comenzar una nueva vida. Sin embargo, mientras camina por el centro comercial, Hye sospecha que alguien la está siguiendo. Intenta ignorarlo y continúa observando los diferentes artículos de las tiendas de lujo. Justo en ese momento, una chica con una gorra choca accidentalmente con ella. La joven ni siquiera se detiene a explicar, simplemente continúa caminando y desaparece. Hye, preocupada, entra al baño para revisar sus zapatos, pero mientras los inspecciona descubre algo que la deja completamente desconcertada. Había una nota. En ella le comenta que se ve muy bonita utilizando el uniforme que recibió a cambio de la vida de Hae. Hye queda completamente conmocionada. Sale de inmediato buscando a aquella persona, pero no lo logra. Justo en ese momento recuerda a los zapatos. Regresa rápidamente al baño de mujeres, pero cuando llega descubre que los zapatos ya no están. Desesperada comienza a buscarlo por todo el lugar, hasta que finalmente nota que una chica lleva exactamente los mismos zapatos, resultando ser Jenna. Hye no duda en acusarla de habérselos robado. Jenna queda completamente sorprendida por semejante acusación, pero en lugar de sentirse intimidada, comienza a burlarse de Hye. La situación rápidamente se sale de control. Hye termina sujetándola del cabello mientras le exige que le devuelva los zapatos de lujo. Pero para entender cómo fue que llegaron hasta ese punto, tenemos que retroceder un poco. Tiempo atrás, Hye había investigado quién era la joven más influyente de Corea, resultando ser Jenna. Al investigar un poco de ella, solo puede pensar que a aquella chica jamás le había faltado absolutamente nada. Así volvemos a aquel día. Jenna se encontraba comprando precisamente los mismos zapatos de lujo que Hye había comprado. Pero mientras estaba en la tienda se encuentra con una mujer que conoce demasiado bien. Se trata del amante de su padre. Jenna no duda en enfrentarla. La insulta por haberse involucrado con un hombre casado y deja claro que la desprecia con todo su corazón. La mujer intenta defenderse, le asegura a Jenna que no está interesada en el dinero, que lo único que quiere es estar al lado de Baek porque realmente lo ama, pero Jenna no le cree, para ella todo es mentira. Después de todo, la mujer está en la tienda de lujo comprando ropa con el dinero de su padre. Así Jenna finalmente abandona la tienda, pero su asistente le dice que su padre la está llamando. Jenna entonces solo se aleja para tener un poco de privacidad. Y así termina en el baño. Allí completamente sola finalmente deja salir todo lo que estaba reprimiendo. Comienza a llorar. Y es precisamente en ese momento cuando volvemos al presente. Las chicas comienzan a pelear. La discusión se vuelve cada vez más violenta hasta que Hye consigue dejar a Jenna con varios arañazos en el rostro. Y finalmente Hye recupera los zapatos y abandona el lugar. Sin embargo, hay un detalle que todavía no conoce. Los zapatos eran de Jenna precisamente. Mientras tanto, Do-hyun intenta descubrir más información sobre la nueva estudiante que está a punto de ingresar a Cheongdam.
entra a la oficina de su padre para conseguir más datos, pero al salir se topa con su padre. Do-hyun le miente diciéndole que solo buscaba un libro para leer. Su padre solo le aconseja con un tono frío que se cuide de las amistades que tiene, ya que no sirve de nada tener amistades que no le den un beneficio. Esa misma noche, Hyein regresa a casa cargando sus zapatos de lujo dentro de una bolsa de plástico, ya que no pudo recuperar la caja. Y por otro lado, Jenna vuelve a casa descalza. Así al día siguiente, Hyein llega al instituto Cheongdam y observa sorprendida las enormes instalaciones. Todo es mucho más lujoso de lo que había imaginado. Hyein comienza a preguntarse cómo conseguir encajar en un lugar así. Mientras tanto, los amigos de Jenna se encontraban tranquilamente cuando ella aparece, pero está molesta y quiere algo en específico: venganza. Ordena que encuentren a aquella chica. En el aula de maestros, So-man recibe la tarea de mostrarle la escuela a Hyein. Sin embargo, antes de poder comenzar el recorrido, Hyein le dice que no es necesario porque ya conoce parte de la escuela. Aunque So-man insiste, justo en ese momento, Do-hyun interviene. La situación provoca la sorpresa de todos alrededor, preguntándose por qué el hijo del director y So-man están prácticamente compitiendo por la atención de la nueva estudiante. Cuando Hyein se va, So-man, en lugar de estar molesto, en realidad parece más interesado en ella. Más tarde, fuera de la escuela, Do-hyun se acerca a Hyein y le pide su número de teléfono. Le dice que si alguna vez tiene problemas puede comunicarse con él. Y luego, sin más, se marcha. Lo cual siento que fue bastante innecesario salir de la escuela simplemente para pedirle su contacto, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Pero antes de que se pueda alejar, Hyein recuerda que ni siquiera le dio su nombre, así que se lo grita, pero Do-hyun, sin embargo, no parece preocupado. Más tarde, Hyein empieza a investigar a Do-hyun. Descubre que él estaba saliendo con alguien. Entonces, en las escaleras termina chocando con alguien. Aquella chica se le hace conocida, pero rápidamente lo deja pasar. Cuando está en su casillero, se encuentra algo todavía más extraño. Los zapatos que había comprado estaban allí, junto a una nota que decía: bienvenida al infierno, entendiendo finalmente que los zapatos que tenía no eran suyos. Ya más tarde en el salón, los compañeros empiezan a molestar a Hyein. Todos estaban enterados acerca de lo sucedido con Jenna, y nadie está dispuesto a permitir que una estudiante nueva se meta con la reina de la escuela. Hyein intenta escapar, pero los estudiantes la persiguen por el pasillo y por diferentes partes de la escuela. Finalmente, Hyein corre hasta la oficina del director. Entra desesperada y le exige a Ji-seo una explicación. Quiere saber por qué permite que los estudiantes la molesten, que tiene que hacerse responsable, pero él no muestra ninguna preocupación. En lugar de defenderla, le recuerda que fue su decisión ingresar en esa escuela. Incluso le dice que si no puede soportar la situación, puede cancelar su admisión, que como sobrevive allí es cosa suya. Así retrocedemos un momento, resultando ser que la condición para que ella pudiera ingresar en la escuela era que no contara nada de lo que había visto aquella noche. Hyein no puede ocultar su frustración, le reclama al director que él debería de hacerse responsable de cuidar a los alumnos, pero él no muestra empatía. Ji-seo le deja claro que solo tiene dos opciones: aguantar el maltrato dentro de la escuela o marcharse. No existe tercera alternativa. Hyein comprende que no conseguirá nada discutiendo con él, así que sale escondidas del edificio. Pero apenas pone un pie afuera y se encuentra con Jenna, quien la sujeta. Y es ahí donde Hyein recuerda lo que estuvo investigando aquel día, quién era la joven con más influencia en Corea. Al reconocerla, solo puede pensar que está acabada. Aunque no piensa rendirse tan fácil. En medio del enfrentamiento le da un cabezazo a Jenna y después de eso escapa, siendo perseguida por el resto. Hyein corre desesperada por los pasillos hasta que entra en el aula de arte y allí conoce a Sion. Ella se preocupa al verla y le pregunta si está bien, especialmente porque Hyein está completamente descalza. Debido a eso, decide ayudarla y le ofrece un par de zapatillas usadas. Hyein las acepta y le agradece sinceramente el gesto, pero la tranquilidad dura poco porque poco después descubre que su fotografía está circulando por todo el foro de la escuela. Jenna ha ordenado prácticamente una cacería de brujas para encontrarla. Hyein decide esperar hasta que los estudiantes se calmen. Mientras tanto, ella y Si-heon conversan sobre Jenna y sobre los estudiantes ricos que pertenecen al Club Diamante. Si-heon le explica que ellos son precisamente quienes suelen acosar a los estudiantes dentro de la escuela y que nadie parece atreverse a enfrentarlos. Así poco después, Hyein recuerda lo que Do-hyun le había prometido, que le enviara un mensaje si estaba en problemas. Ella lo hace, pero no tiene tiempo para esperar una respuesta, ya que el resto la había encontrado. La terminan rodeando. Hyein intenta defenderse. Les advierte que grabará todo y que mandará las pruebas a la policía para denunciarlo, pero los estudiantes no parecen preocupados. Se burlan de ella y aseguran que sus familias tienen suficiente dinero para sobornar a la policía y detener cualquier investigación. Incluso les dice que preocuparse por tener una buena imagen es algo propio de los pobres. Hyein se da cuenta de que no conseguirá hacerlos entrar en razón. Los chicos comienzan a acercarse cada vez más. Sin ver otra salida, Hyein toma una decisión desesperada. Salta desde el segundo piso. La caída podría haber terminado en una tragedia, pero justo antes de que su cabeza golpee directamente contra el suelo, Do-hyun aparece y consigue ayudarla para evitar el impacto. Mientras tanto, Jenna
apenas se entera de lo ocurrido, no puede evitar preguntarse por qué Do-hyun haría algo semejante. Sus compañeros le comentan que Hye-in al final es bonita y Do-hyun es hombre, pero Jenna aún sigue molesta, recordando lo sucedido con la amante de su padre, creyendo que Do-hyun podría haber sido engañado por Hye-in. Debido a eso, llega de mal humor a la cena familiar y la situación empeora, ya que el amante también estaba allí. La situación empeora todavía aún más, y todo empeora aún más cuando la profesora le termina confesando que está embarazada y tendrá un hermanito. Jenna ya no lo soporta, se levanta furiosa y abandona el restaurante. Cuando finalmente llega a casa, encuentra a su madre completamente ebria, a pesar de que el psicólogo le había prohibido volver a beber, ya que estaba tomando medicina. Retrocedemos un poco justo después de que Do-hyun había ayudado a Hye-in. Allí se asegura de que esté bien, le cura la herida y finalmente decide confesarle que le gusta. También le comenta que puede ayudarla, pero quiere saber qué fue lo que vio. Es entonces que Hye-in entiende que no estaba hablando de ella cuando le confesó que le gustaba, sino más bien de Hae-in. Do-hyun insiste en saber qué fue lo que pasó. Es entonces que Hae-in le pregunta qué obtendrá a cambio si se lo dice, pidiéndole un favor, que finjan que está saliendo. De esa manera los demás estudiantes dejarán de molestarla. Así, al día siguiente, ambos salen del auto, caminando de la mano, llamando la atención de todos. Las chicas de la escuela no tardan en rodear a Hye-in para preguntarle si está saliendo con Do-hyun. No pueden entender cómo una chica que hasta hace poco era considerada una don nadie, consiguió llamar la atención del hijo del director. Mientras tanto, los amigos de Do-hyun y los demás también le preguntan al respecto. Do-hyun, sin mostrar mucha emoción, simplemente les pide que no la molesten más. Más tarde, Soo-man se encuentra con Hye-in en el baño abandonado de mujeres. Naturalmente, también quiere saber qué está ocurriendo entre ella y Do-hyun, pero Hye-in, simplemente cansada de tantas preguntas, lo ignora. Así, poco después, en el salón de clases, ella es abordada por sus compañeras. Con una actitud totalmente distinta, le invitan a la fiesta de la hermandad y asegura que quieren compensarle por haberla tratado mal. Hye-in no está muy segura, comentando que incluso aunque quisiera ir, no ha sido invitada. Pero sus compañeras insisten comentándole que al ser novia de Do-hyun, tiene ciertos privilegios. Así, Hye-in finalmente acepta, pero tiene un problema. No tiene ningún vestido apropiado para la fiesta. Así que poco después, comentándole todo lo sucedido a Sunjo, ella le comenta que en realidad sí hay alguien que pueda ayudarla, resultando ser Nayeon. Le pide prestado un vestido. Ella acepta, pero pone una condición. Hye-in tendrá que ayudarla a entrar en Cheongdam el próximo año. Además, quiere todos los detalles acerca de esa fiesta. Y así, finalmente llega la noche de la fiesta. Pero una vez entra, ella no se siente demasiado segura. A su alrededor hay chicas que pertenecen a familias extremadamente ricas y que parecen estar acostumbradas a este tipo de reuniones. En medio de la fiesta le ofrecen una copa de vino. Hye-in intenta sostenerla con cuidado, pero accidentalmente choca con una de las compañeras. Allí, una de las chicas intenta ayudarla, pero justo en ese momento, Jenna llega y aquella chica la termina tirando, haciendo que se le derrame un poco de vino. Hye-in había caído en la trampa. A la mañana siguiente, Hye-in le pide dinero prestado a su padre, pero cuando escucha la cantidad exorbitada de 8 millones de wones, él se sorprende. Su hermano la termina llamando la atención inmediatamente por ser tan desconsiderada y pedir una cantidad tan grande, especialmente sabiendo cuál es su situación económica. Hye-in no quiere discutir, solo se va a su habitación y allí recibe el mensaje de Nayeon, recordándole que debe de pagarle aquel vestido que arruinó. Hye-in solo puede observar el vestido totalmente arruinado, mientras recuerda todo lo que pasó, resultando ser que en ese momento Nayeon tomó una botella de vino y se la terminó derramando encima. Hye-in intenta defenderse, pero el personal la termina sacando, ya que trabajaban para ella. Esa misma noche, Jenna regresa a su casa. Allí ordena a su asistente personal que despida a la empleada doméstica. La acusa de haber desordenado su habitación, dejando ver cuánto aborrece a las personas que no son de su estatus. A la mañana siguiente, Do-hyun se encuentra con Jenna. Molesto le pregunta por qué molestó a Hye-in durante la fiesta, pero Jenna tranquilamente le dice que sabe que tenía una relación con Hae-in, pidiéndole que deje de obsesionarse con las pobres. Jenna sostiene que las personas pobres suelen utilizar a los ricos como un trampolín para mejorar su posición, y que cuando encuentran una opción mejor simplemente los abandonan. Para ella, eso es exactamente lo que hizo su padre con su madre. Mientras tanto, esa misma noche, Soo-man descubre el video de lo ocurrido durante la fiesta, y no puede creer lo que pasó, pero poco después la ve, hablando con un hombre mayor. Soo-man interpreta la situación mal, y decide intervenir, quien rápidamente le explica que solo está vendiéndole ropa, ya que él se lo regalará a su novia. Así, poco después, ambos caminan de regreso a casa, aunque Hye-in sigue claramente molesta. Hye-in le explica que las personas ricas a veces no son conscientes de los privilegiosos que son. Allí él reconoce que al principio llegó a pensar que Hye-in estaba saliendo con aquel hombre simplemente porque ella era pobre, y al darse cuenta de su error se siente culpable. Para compensarlo se ofrece a llevarla a casa. Mientras están juntos, Hye-in comienza a preguntarse si es que acaso Soo-man es pobre como ella. Después de todo, parece ser el único estudiante de Cheongdam
que realmente pasa tiempo con ella sin tratarla como alguien inferior. Pero él le aclara que en realidad sus padres no están mal económicamente, solo que él no piensa de la misma manera que los demás. Así más tarde ya en casa, Hien comienza a pensar en una solución para el problema del vestido. Decide conseguir tantos trabajos de medio tiempo como pueda. Su objetivo es conseguir los 8 millones de wones necesarios para comprar un vestido nuevo. Así al día siguiente en la sala de maestros, un profesor le explica que existen otros programas de beneficio. No solo ofrecen apoyo económico, sino también alojamiento temporal, entre otros beneficios. Hien comienza a considerar seriamente la posibilidad, pero al salir del salón se encuentra con Jenna. Cansada, se acerca y le pide algo muy sencillo, que finja que no existe y que la deje estudiar tranquilamente en Cheongdam. Pero Jenna le recuerda que fue ella quien empezó todo, volviéndose a burlarse del vestido, convencida de que ni siquiera pudo comprarlo y que probablemente lo pidió prestado. Entonces le hace una propuesta, le dice que abandone la escuela en una semana, a cambio le pagará por el vestido manchado, añadiendo que si se va antes le dará un bono. Así durante los siguientes días Jenna no deja que Hien olvide su propuesta. Cada vez que se encuentra le recuerda que debería de marcharse voluntariamente si quiere sobrevivir en Cheongdam. Así, 2 días después, Do-hyun la encuentra en la parada de autobuses y se ofrece a llevarla. Durante el trayecto nota que algo le ocurre. El silencio es bastante incómodo. Do-hyun le pregunta la razón del por qué fue a la fiesta si sabía que estaría en una mala posición, añadiendo que ya no puede esperar más, necesita saber qué es lo que sabe. Pero Hien le hace una propuesta. Le dice que le contará todo, pero quiere saber si le prestará dinero. Aquello molesta a Do-hyun, quien le comenta que en realidad no se parece en nada a Hae, ya que ella jamás le habría pedido dinero prestado, simplemente por conveniencia. Hien no quiere seguir escuchándolo, le pide que detenga el auto y se baja. Antes de marcharse finalmente le dice algo que cambia todo. Admite que no vio el rostro de la persona que empujó a Hae desde el tejado, que solo vio su silueta y sabe que era mujer, nada más, agregando que él le aconsejó de que mantuviera un perfil bajo, pero Hae también lo hizo. ¿Y cómo acabó? Preguntándole por qué no hizo nada para protegerla cuando tenía oportunidad. Así más tarde ya en la escuela, Seon invita a comer a Hien en el aula de arte. Allí Hien le cuenta su problema y es en ese momento cuando Seon le ofrece una posible solución, explicándole que existe una persona que podría ayudarle a conseguir el dinero necesario para pagar el vestido, sin tener que abandonar la escuela, siendo otro miembro del Club Diamante, Lee Duk-min. A pesar de pertenecer a una familia rica, él tiene una personalidad y una apariencia que hacen que los otros crean que es pobre, y en ocasiones intentan molestarlo. Seon le explica a Hien que Duk-min se encarga de hacer préstamos personales, así que Hien decide escribirle. Poco después, él la llama al aula de los estudiantes y le propone pagarle 5 millones de wones. Hien le pregunta si puede pagárselo en plazos, a lo que él le comenta que hacer eso le genera intereses, aunque le propone trabajar para él. Le dará el dinero a cambio que le permita tomarle fotografías de carácter bastante sugerentes. Hien sin más opción acepta. Así Duk-min le pide que utilice diferentes disfraces y el uniforme escolar para las fotografías. Pero todo comienza a tornarse cada vez más oscuro. Justo cuando Duk-min le ofrece 3 millones de wones más, se acepta a continuar con la sesión de fotos, pero con la condición de que se cambie delante de él. Ella se rehúsa al principio, pero Duk-min le menciona que él no tiene nada que perder. A cambio, ella sí. Desesperada por conseguir el dinero que necesita, Hien acepta el trato. Mientras tanto, Do-hyun visita a Hae en el hospital. Al verla inconsciente, recuerda su última conversación antes del accidente. Aquel momento, ambos habían discutido porque él intentó defenderla de Jenna. Pero Hae tenía miedo. Sabía que si él intervenía directamente, Jenna podría tomar represalias y molestarla todavía más. Después de aquella visita, Do-hyun decide buscar respuestas. Regresa a la escuela para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a la noche del accidente. Pero cuando intenta encontrar las imágenes, descubre algo extraño. Los archivos de esa noche han desaparecido. Do-hyun entonces recuerda lo que Hien le dijo, aquella silueta de un estudiante. Ahora comienza a preguntarse quién podría ser la persona responsable detrás de todo eso. Mientras tanto, Won-jin cena con Yoo-hee. Durante la conversación, él le pregunta si estaría dispuesta a pasar una noche con él. Yoo-hee le explica que no tiene ningún problema con eso, pero prefiere esperarse hasta que ambos estén casados. Ella quiere que su primera vez ocurra el día de su boda. Él le asegura que puede esperar, que incluso está dispuesto a casarse con ella después de cumplir los 20 años. Allí, Won-jin recibe una llamada y decide salir rápidamente. Afuera, él discute acaloradamente, ya que está preocupado porque teme que Jenna haya descubierto algo sobre la mentira que le contó a Yoo-hee. A la mañana siguiente, Hien despierta después de tener una pesadilla relacionada con el accidente de Hae. En sus recuerdos aparece un detalle que había olvidado. Después de caer del edificio, ella consiguió arrebatarle un collar a su agresora y se lo entregó a Hien. Finalmente lo encuentra en uno de sus cajones. Se da cuenta de que lo había olvidado por completo.
Ese mismo día, Jenna ve entrar a la profesora Ha al instituto. Ella es amiga de la profesora Kim y ambas conversan sobre la nueva relación de Ha con un hombre rico con quien está a punto de casarse. Jenna escucha la conversación y queda completamente impactada. La situación le provoca un ataque de pánico. Allí la profesora se acerca, preocupada, pero finalmente cuando ambas quedan a solas, la actitud de la profesora cambia. Ha le revela que está esperando un hijo y que es un niño. Ahora que tendrán un varón que siempre ha querido su padre, él será heredero de todo el imperio. Jenna queda atónita ante la seguridad con la que la mujer habla. Pero Ha no se detiene. Le grita a Jenna y le exige que la trate con respeto. En ese momento, Hyein aparece y al ver a Jenna en ese estado interviene. Le pide a la profesora Ha que la deje a solas, aunque ella insiste en llevarla a su salón. Pero Hyein le responde que al parecer Jenna no parece gustarle esa idea. Al final se la termina llevando, para después llevarle una botella de agua. Sin embargo, incluso allí las dos vuelven a discutir, mencionándole que no son iguales para que sienta lástima por ella. Pero Hyein le deja claro que no está allí para sentir lástima, sino que en realidad la buscó para pagarle todo. Así que toma el dinero que consiguió con el trabajo que realizó y le deja claro que no piensa abandonar Cheongdam, que está dispuesta a soportar todo lo que Jenna pueda hacerle. Incluso le dice algo que sorprende a Jenna: las personas más temibles del mundo es ella misma, porque no tiene nada que perder. Después de esa conversación, ambas deciden poner fin a su enfrentamiento. Acuerdan no volver a cruzarse ni interferir en la vida de la otra. Con esa nueva libertad, Hyein finalmente puede centrarse en sus estudios. Durante un tiempo consigue pasar desapercibida dentro de Cheongdam, pero Do-hyun aparece nuevamente y continúa fingiendo delante de los demás que ambos siguen siendo pareja. Hyein los sigue a la azotea. Do-hyun le explica que Hee-seo es un hombre aterrador y que no está dispuesto a hacer nada que pueda perjudicarlo. También reconoce que necesita su ayuda, pero ella no quiere involucrarse. Hyein decide dejarlo solo. Sin embargo, poco después recibe un mensaje anónimo. Aquel mensaje contenía un video precisamente de aquella noche, y Hyein queda completamente aterrada ante eso, y al saber que alguien podría chantajearla. Más tarde, Julgi y Jenna se sorprenden al ver a Si-hyun acompañando a Hyein, llegando a sospechar de que está tramando algo. Y así poco después, en una clase, Si-hyun deja una nota en el cuaderno de Jenna para preguntarle cómo se encuentra. Así, esa noche mientras Hyein se encontraba haciendo tarea, recuerda aquella nota, la lee y de pronto algo llama su atención. Compara la escritura con la nota que le dejó Si-hyun. Entonces descubre algo inquietante. La caligrafía era la misma. Hyein finalmente comprende la verdad. Si-hyun era la persona que había estado amenazándola desde el principio. Todo había sido orquestado por ella. Retrocedemos un poco. Si-hyun visita el hospital, donde Hyein permanece inconsciente. Allí ella confiesa que había estado celosa de Hyein, ya que ella había conseguido acercarse a Do-hyun. Y justo después de que sale de la habitación, ella recibió un mensaje resultando ser aquella grabación, quedando completamente satisfecha ya que su plan estaba yendo bastante bien. Retrocedemos todavía un poco más. Hace un año, un hombre fue eliminado del Club Diamante después de que su familia quedara en bancarrota. Al dejar de pertenecer al grupo de los 6 estudiantes más ricos de Cheongdam, Si-hyun pasa de ser una de ellas a convertirse en un objeto de burlas. Los demás estudiantes comienzan a burlarse de ella por su nueva situación económica. Si-hyun pierde el control e intenta enfrentarse físicamente a una de ellas, pero Jenna interviene y la bofetea. Le deja claro que ya no quiere tener nada que ver con ella. Le ordena que se mantenga alejada. Sin embargo, justo en ese momento, los estudiantes comienzan a hablar sobre el rumor de que la profesora Ha mantiene una relación con uno de los empresarios ricos. Si-hyun aprovecha la situación para atacar a Jenna. Le asegura que debido al escándalo relacionado con la infidelidad de su padre, ella también terminará siendo marginada. Así, de vuelta en la actualidad, Si-hyun vuelve a fingir que le tiene miedo a Jenna cada vez que se cruzan. Pero Jenna comienza a sospechar. Le pregunta directamente por qué se ha estado acercando tanto a Hyein y qué pretende hacer. Incluso amenaza con desenmascararla. Si-hyun, sin embargo, no se intimida. Le recuerda que Jenna no tiene pruebas de que ella haya sido responsable de la muerte de su hermano. Jenna queda alarmada ante la seguridad de Si-hyun y asegura que ella misma ya lo había confesado. Pero Si-hyun vuelve a atacarla. Le dice que pronto Jenna también será derrumbada, especialmente ahora que el amante de su padre está embarazada. Mientras tanto, Do-hyun observa a Jenna desde la distancia. Cada vez está más convencido de que ella pudo haber sido responsable del accidente de Hai. Recuerda la indiferencia que Jenna mostró cuando ocurrió el accidente y también recuerda los consejos de su padre, quien anteriormente le había advertido que tuviera cuidado con las personas que se le relacionaba. Por otro lado, Hyein se encuentra frustrada en el aula de arte, buscando alguna prueba. Es entonces cuando Si-hyun llega. Esta vez deja de fingir, aceptando que fue ella quien la estuvo amenazando. También le comenta que sabe que Hyein no vio el rostro de la persona que empujó a Hyein, así que debe de culpar a Jenna por lo ocurrido, dándole un plazo de 7 días. Hyein se rehúsa a hacer algo así, ya que eso es un crimen, pero Si-hyun le da un ultimátum. Si no lo hace, ella simplemente publicará aquel video. Además, revela que Dongmin
no solo tenía videos de ella, sino también de otros estudiantes, asegurando que tiene el contenido de todo eso y que lo publicará si ella no obedece. Ante eso, ella no tiene más opción que aceptar. Mientras tanto, Do-hyun llega a la sala del Club Diamante. Allí se encuentra con Woonjin, Yulhee y Jenna, pero Jenna y él siguen sin hablarse. Pero es Do-hyun que rompe el silencio para anunciar que llevará a Hye-in como su acompañante en la próxima fiesta. Jenna se enfurece, no consigue entender qué es lo que Do-hyun ve en personas de clase baja como Ha-in y Hye-in. Mientras la tensión entre ellos continúa creciendo, Hye-in queda atrapada entre dos peligros diferentes. Por un lado, Si-heon lo obliga a acusar a Jenna. Por otro, Do-hyun sigue intentando descubrir quién fue realmente el responsable del accidente de Ha-in. En un flashback, nos muestran nuevamente la azotea poco antes del accidente de Ha-in. En aquel momento, ella estaba hablando con Jenna. Ha-in le revela que había descubierto su secreto relacionado con la familia Baek, que la profesora Ha estaba embarazada del padre de Jenna, además que había visto al chofer de su padre llevar a la profesora a altas horas de la noche. Así, de regreso al presente, Jenna visita a su madre en el hospital. Su madre recuerda algunos momentos felices que compartieron juntos. Sin embargo, cuando está a punto de salir de la habitación, ve que ella tiene marcas en el brazo, y no solo eso, al salir, escucha accidentalmente a su chofer hablando con otra persona. Los accionistas podrían considerar su posición dentro de la empresa, especialmente porque el señor Baek está a punto de tener un hijo. Jenna comprende inmediatamente lo que eso significa. Si nace un heredero varón, su posición dentro de la familia podría quedar todavía más amenazada. Así, horas más tarde, mientras regresa a casa, Jenna se encuentra con Hye-in llorando en plena calle. Aunque intenta consolarla, lo hace a su manera. Le dice que llorar no le queda bien y que considerando su personalidad seguramente se ve mejor agarrando a alguien del cabello y arañándole la cara. Hye-in apenas presta atención. Está demasiado preocupada por las amenazas de Si-heon, pero aquellas palabras de Jenna la hacen tomar una decisión: descubrir la verdad de Ha-in. Así, al día siguiente, Hye-in y Do-hyun entran juntos a las salas del Club Diamante. Se encuentran a Woonjin y lo terminan echando del lugar. Su objetivo es encontrar en los archivos de Dugmin, más específicamente las memorias donde oculta las grabaciones. Después de un rato terminan encontrando las memorias. A la par, Song-mang se encargó de Dugmin. Lo enfrenta y lo obliga a eliminar todos los videos almacenados en la nube. Además, le deja una advertencia muy clara: si él intenta publicar alguno de sus videos en internet, Song-mang revelará información comprometedora sobre él. Mientras tanto, los chicos abandonan la habitación llevándose consigo una caja llena de USBs. Así, caída la noche, la profesora Ha visita al señor Baek, llevándose la sorpresa que también Jenna estaba allí. Jenna decide actuar de manera inesperada. Delante del señor Baek, llama a la profesora mamá. La profesora Ha entra en pánico y rápidamente intenta justificar su comportamiento, pero Jenna no parece interesada en escuchar. Simplemente deja a los dos juntos y se marcha. Pero la profesora no se queda feliz, la termina alcanzando fuera de la oficina. Le confiesa que no entiende qué pretende hacer al tener esa actitud de hija ejemplar. Pero Jenna finalmente le deja las cosas claras. Ya no está dispuesta a quedarse esperando mientras otra persona hereda la fortuna de su madre. Está decidida a intervenir para impedir que el hijo de la profesora se convierta en el heredero de Hambyong. Mientras tanto, Hye-in revisa las memorias USB, que descubre la deja completamente sorprendida. El archivo contiene una grabación relacionada con Ha-in que demuestra que su vida escondía secretos que nadie conocía, intentando comprender quién era realmente la chica a la que todos describían como inocente. Así, al día siguiente, Do-hyun se acerca a Hye-in. Le pide un favor, quiere que lo acompañe a la fiesta del aniversario de Woonjin y Yulhee. Hye-in no está convencida del todo, pero finalmente acepta. Más tarde, cuando Hye-in se queda sola, Soo-hyun la termina llevando hasta el baño abandonado. Las dos discuten sobre la situación. Si-heon vuelve a amenazarla con aquel video, pero Hye-in le comenta que Jenna no es la culpable, pero Si-heon no le importa. Es entonces cuando Hye-in decide preguntarle algo. Le muestra la memoria y le cuenta una versión diferente, que según Si-heon estaba intentando amenazar a Jenna. Por eso Jenna habría decidido empujarla desde la azotea. Si-heon afirma que Jenna lo hizo para proteger a Yulhee. Después, en un flashback, muestra a Hye-in en ese mismo baño. La joven se encontraba aterrada después de recibir un video relacionado con aquella noche. De regreso a la actualidad, Si-heon continúa explicándole a Hye-in que Ha-in estaba utilizando el secreto de la infidelidad del padre de Jenna para amenazarla. Después vuelve a insistir que acuse a Jenna, y si no hace lo que le dice, publicará el video. Justo cuando ella se marcha, Song-mang sale del cubículo. Había escuchado todo. Allí, él le propone acudir a la policía, pero Hye-in no confía en que puedan protegerla. Song-mang intenta aliviar la tensión con una broma. Le dice que si la policía no puede ayudar, quizás solo pueda rezarle a Dios para que ocurra un milagro. Después explica que en realidad su familia se dedica precisamente a eso, que la gente pobre siempre reza cuando no pueden lograr las cosas, pero él le dice que hará lo posible por conseguir un milagro. Así, esa noche, Hye-in termina acompañando a Do-hyun a la fiesta por el 5º aniversario del Yulhee y Woonjin.
En un momento de celebración, Do-hyun y Hye-in salen para tomar un poco de aire. Allí, ella aprovecha la oportunidad para preguntarle si realmente conoce bien a Hae-in. Do-hyun responde que para él, Hae-in siempre había sido una chica dulce e inocente. Hye-in solo guarda silencio. Por un momento parece que está a punto de contarle todo lo que descubrió, pero finalmente decide no hacerlo. Cuando está a punto de irse, Do-hyun le confiesa algo, que a veces piensa que estaba equivocado con ella, recordando aquellas palabras donde le mencionó que era muy diferente a Hae-in. Después de esa conversación, ambos regresan a la fiesta, pero Hye-in continúa intentando conectar todas las piezas. Comienza a sospechar de Julgi. Decide preguntarle a Jenna acerca del collar que lleva ella. Jenna le explica que se trata de una edición limitada. Incluso entre las personas adineradas es muy difícil conseguir porque existe una larga lista de espera. Así, minutos más tarde, Jenna con unas copas de más se acerca a Do-hyun. Él intenta impedir que beba más, y eso conlleva a una discusión. Jenna le reprocha por haber abandonado su amistad de 18 años cuando apareció Hae-in. La discusión se vuelve cada vez más intensa. Jenna finalmente deja claro que ella no molestaba a Hae-in simplemente porque fuera pobre. El problema era que consideraba a Hae-in una mala persona. Cansada de guardar silencio, revela algo todavía más grave. Afirma que Hae-in había estado exigiendo dinero a ella y a otras personas, incluida a Woojin, utilizando sus secretos como moneda de cambio. Pero Jenna no se detiene ahí. En medio de la tensión termina diciéndole a Julgi que Woojin había estado involucrado con Hae-in. La revelación destruye emocionalmente a Julgi. Ella comienza a llorar desconsoladamente, mientras Do-hyun lo confronta. Es entonces que tenemos otro flashback, que revela todo lo ocurrido después de aquella conversación en la azotea. Hae-in efectivamente había amenazado a Jenna intentando extorsionarla. También había enviado a Woojin una grabación comprometedora para exigirle dinero. Hae-in incluso le decía a Jenna que no había nada de malo intentar llegar a la cima utilizando cualquier método. De vuelta en la actualidad, Julgi se encierra con Jenna. Estaba completamente afectada por lo que acababa de escuchar. Jenna, sintiéndose culpable, se disculpa. Pero es entonces cuando Julgi revela su verdad. Ya lo sabía todo, sabía que Woojin la estaba engañando. Su plan era perdonarlo y mantenerlo completamente bajo su control, asegurando que él jamás intentaría abandonarla porque estaba dispuesta a perdonarlo por su infidelidad. Sin embargo, siente que Jenna arruinó todo, ya que no quería que nadie descubriera todavía lo que sabía. La situación demuestra que detrás de las apariencias perfectas de Cheongdam, prácticamente todos esconden secretos. Esa misma noche, Hye-in intercepta a Jenna cuando está a punto de marcharse en su auto. Sin darle demasiadas explicaciones, le pide que la lleve a casa. Jenna no parece tener muchas ganas, pero finalmente lo hace. Ya en el lugar, Hye-in le invita a pasar, y en su habitación, saca el collar que había tomado de las manos de Hae-in. Entonces le cuenta lo que realmente vio aquella noche, y lo que acaba de descubrir. ¿Quién fue la persona capaz de hacer algo así? Es entonces cuando todo cuadra. La respuesta sorprende incluso a Jenna. La culpable fue Julgi. Es en ese momento cuando sabemos toda la verdad. Julgi llegó a la azotea después de que Jenna se marchara. Allí se encontró con Hae-in y las dos comenzaron a discutir. La pelea rápidamente se volvió física. Ambas comenzaron a forcejear y tirarse del cabello, hasta que en medio del enfrentamiento, Julgi empujó accidentalmente a Hae-in, provocando que cayera, y en un impulso tomó el collar de Julgi, collar que terminó en manos de Hye-in. Todas las piezas que estaban en su lugar. Todo había ocurrido por un ataque de celos. Al día siguiente, Hye-in llega a Cheongdam con la esperanza de que Songbang haya conseguido solucionar su problema, pero recibe nuevamente un mensaje, donde le da hasta las 12 de la noche para acusar a Jenna. Por otro lado, una chica misteriosa lleva los mismos zapatos de lujo que inició todo, aunque no se sabe quién es. Cuando llega la noche, Julgi y Woojin tienen una fuerte discusión, pero tal y como lo había planeado, Julgi lo termina perdonando. Por otro lado, Hye-in finalmente decide enfrentarse a Si-hyun. Le pide que espere porque ahora sabe quién es realmente el responsable de todo. Hye-in está convencida de que si logra contarle la verdad, podrá detener las amenazas, pero Si-hyun no piensa esperar. En la azotea se prepara para publicar aquel video. Entonces, alguien se acerca y sin previo aviso empuja a Si-hyun desde la azotea, cayendo exactamente donde Hae-in se encontraba. Y una vez más, la historia parece repetirse frente a sus ojos, dejando una nueva pregunta. ¿Quién fue la persona que empujó a Si-hyun? Y así termina esta temporada. Y bueno, con eso terminamos este resumen. Cuéntame qué te pareció, te gustó o no te gustó, déjamelo saber en la parte de los comentarios porque los estaré viendo. Y bueno, con eso terminamos esta primera temporada. Cuéntame qué te pareció, te gustó o no te gustó, déjamelo saber en la parte de los comentarios porque los voy a estar leyendo. Y sí, tal y como lo dije, esta serie tiene una segunda temporada, así que si quieres que la traiga al canal, déjame saberlo. Si te ha gustado este video, por favor regálame like, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de los próximos videos que estaré subiendo en el canal. Te invito a que me sigas en mi Instagram, ya que allí también estoy haciendo algunas publicaciones. Y no solo eso, también cuento con un canal de difusión, donde normalmente estoy subiendo noticias, entre otras cositas, para avisar cada vez que estoy subiendo un nuevo video en este canal. En fin, yo soy Ben Ya, nos vemos en la próxima. Bye bye.